woke one was crazy. Los demócratas financiaron al fringe republicano y ahora se normalizó una conversación demasiado extrema a la derecha y entonces vinieron los de la izquierda con lo mismo. Todo el mundo entiende lo que es Latinx, pero cuando tú a un trabajador de Pensilvania le dices, mira, Pedro, tú eres Latinx. No, ¿qué es eso? Trump va a crear el Estado Libre Asociado de Hormuz. Trump se ha metido en una guerra de la cual no puede salir ileso. Mi mantra, attack, 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 siempre ataca, nunca te defienda. Polymarket la pone ya como la candidata favorita ahora mismo a la presidencia. Le pasó a Gavin Newsom según Polymarket. ¿Dónde se siente el gorila en Miraflores? Lo que diga Marco Rubio es lo que se va a hacer. Francia en el 86 pasó algo bien parecido. En el Alemania del 33. Esto es el nuevo orden mundial. Nosotros intentamos ponerle un poco de sentido a lo que parece que no tiene necesariamente. Y Trump va a crear el Estado Libre Asociado de Hormuz. El expediente, los demócratas financiaron al fringe republicano y ahora se normalizó una conversación demasiado extrema a la derecha. Y entonces vinieron los de la izquierda con lo mismo, pero aparentemente llegó un stop sign porque Alexandria Ocasio-Cortez se está distanciando del woke movement. Woke one was crazy. El factor Trump, hay que entender que sí, se normalizó esa conversación y ahora, ¿cómo tú vuelves al centro? Si es que el centro tiene vida. En Wisconsin aparentó dar vida. En Minnesota, quizás no tanto. Y hablamos ya mismito de cómo tú haces cuando estos ejemplos históricos, como lo que pasó con McCaskill, que abiertamente dijo que ayudó, ¿verdad?, al candidato más fringe, más de la derecha. Y pues eso tuvo un efecto de que sí ganó, pero ¿y ahora? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Y entonces Francia en el 86 pasó algo bien parecido. En el Alemania del 33 ocurrió algo parecido, donde ¿verdad?, le dieron el espacio pensando que la derecha no iba a controlar y terminó controlando. Y ahora en el mundo MAGA hay un problemita, Carlos, y es que Tucker Carlson está diciendo que va a formar un tercer partido y eso tiene también una repercusión, pero a la misma vez, ¿es real o esto es una forma de mantener un poder o mantener algo de independencia? Carlos Dalmau está conmigo, como sabes, hacemos el nuevo orden mundial. Carlos, ¿estás bien? Muy bien, gracias por estar aquí, ¿verdad? Por poder compartir este espacio que tenemos del nuevo orden mundial, que nos salimos un poco de la política local, ¿verdad? Tratamos de mirar lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, eh, pero estamos conscientes de lo que está pasando aquí también, ¿no? Así que estoy entusiasmado con el tema de hoy. No, y hoy hay que tener una conversación de la diferencia entre AOC y el Sayed. Creo que es importante entenderlo y que pudiéramos de verdad tener una puertorriqueña. De hecho, está al frente en varias encuestas como candidata a la presidencia y una vez abandonó el woke one, como ella dice, aparenta ser que ha sido favorable para ella. Y también hay una pregunta, ¿verdad? Hay un planteamiento que siempre se hace, que uno tiene la pregunta de hasta dónde lleva ¿verdad?, ser maquiavélico, ¿tiene sentido o no? ¿Hasta dónde? Entonces, la política no es catequesis, tu deber es ganar para gobernar. Entonces, cuando tú, como político, eh, estás dispuesto a llegar a un punto extremo para ganar, ¿hasta dónde es legítimo hacer eso? Y Carlos, yo quería tocar contigo el siguiente tema, y es que en un momento dado, escuchar al presidente Trump hablar de voy a hacer un territorio de Estados Unidos, el estrecho de Hormuz, o sea, el Estado Libre Asociado o el Estado Pérsico Islámico de Hormuz, me pareció fascinante porque demuestra de nuevo obvio que ¿verdad?, es el Trump 2.0 unhinged diciendo ese tipo de cosas, pero por otro lado, en parte el viejo orden mundial era precisamente que Estados Unidos dominaba el mar y aseguraba de que el tráfico económico estuviera garantizado por su marina, por su ejército. Y eso como que de repente tú ves ahora lo que está pasando en Venezuela con Marco Rubio. Básicamente Marco Rubio va a decidir, como tú me decías ayer, mira, Marco, sí,
Mira, te habla Delcy. ¿Qué vamos a hacer? Delcy Rodríguez, básicamente llamando al secretario de Estado de Estados Unidos. Y eso, de nuevo, es un nuevo orden mundial. Pero nada, ¿con cuál de toda esa bandeja tú quieres arrancar? Bueno, vamos a comenzar quizás precisamente por Venezuela. ¿Qué significa Venezuela con respecto a lo que está pasando en el Medio Oriente? Y vamos al Estrecho de Hormuz, vamos en ese orden. ¿Y por qué empezamos con Venezuela? Porque mira cómo se construye una política internacional nueva, es nueva, porque Estados Unidos, sus intervenciones en Latinoamérica durante todo el siglo XX, podían tener invasiones, podían tener intervenciones de la CIA, pero casi siempre era para derrocar un régimen completo. Por ejemplo, en el caso de Chile, está documentado que la CIA apoyó el golpe de Estado de Pinochet, pero no fue para sacar, no fue para sacar a Salvador Allende y dejar a toda su camarilla y dejar a los socialistas, no era así, era para cambiar un régimen completo. Esta es la primera vez que hay una cosa que como digo, es novedosa, y es la remoción del jefe de Estado quirúrgica con una operación que dejó pasmado a la mayoría de los observadores. Remueven a Maduro, pero todo el esquema de gobierno madurista, chavista primero y luego madurista, se queda intacto. Eso todavía aún los que apoyan a Trump no han podido digerirlo del todo. Y por eso tú ves que no hablan ya de Machado, y ya no hablan de elecciones, y ya no hablan de qué va a pasar en Venezuela, porque de pronto pero si eso es lo que quiere Trump, mejor se callan la boca y esperamos. Y lo que ha ocurrido es que el régimen chavista madurista, para poder subsistir en el poder, con su líder que es Delcy Rodríguez, ha dicho: ¿dónde se sienta el gorila aquí en Miraflores? Pues donde quiera. ¿Dónde se sienta el gorila en Miraflores? Pues Miraflores es ¿verdad? El palacio residencial, pues donde se quiera sentar, y ha sido a cambio de convertir a Venezuela hasta este momento en un estado vasallo de los Estados Unidos, o en una especie de protectorado. Tan es así que cuando ocurrieron los terremotos, eh, Estados Unidos de inmediato no solo movilizó operaciones de rescate, sino que hizo una asignación de dinero para ayudar en la reconstrucción rápida. Y eso no hubiera jamás pasado en un régimen anterior. Así que ese modelo, aun cuando es burdo y cuando todavía la gente más ideológica de la derecha no saben cómo digerirlo, porque dicen, bueno, es que se pasaban hablando de y los soles están allí todavía. No saben cómo digerirlo, pero acuérdate que como hay algo de culto, aunque no lo dicen de esa manera, y el jefe es Trump, pues lo que diga Trump. Y si Trump dijo que es Delcy, pues mejor me callo la boca y espero. Y tú te das cuenta que toda esa camarilla de derecha habladora se han un poco callado y han esperado. Es más, no solo se han callado, han dicho lo que dice Trump. No, mira qué bien está Venezuela ahora, con Delcy y con todos ellos, porque están obedientes. Ok, ¿por qué eso hay que mencionarlo? Y lo de Marco Rubio es importante, porque Marco Rubio, secretario de Estado, es la persona a contacto, se ha dicho ya públicamente, con el gobierno de Venezuela, y Marco Rubio es quien decide
si eso que tú quieres hacer, lo queremos o no lo queremos, y están jugándola así. Eh, Recientemente, Delcy Rodríguez dio una entrevista a fondo que le mereció la primera plana de la revista Time. No sé si la tienes por ahí, pero Sí, probablemente si la busca la encuentra. sí, sí, sí. Y fue muy interesante porque este, eh, como lo presentan es el experimento. La revista lo titula El experimento de Venezuela. Eh, la increíble historia o improbable historia de la alianza entre Trump y Delcy Rodríguez. O sea, eso es. Y ella es muy cuidadosa cuando le preguntan y qué, cuáles son sus objetivos. Y ella dice, no, no, si yo lo que quiero es lo mejor para la gente de Venezuela. Pues resulta que lo mejor para la gente de Venezuela en este momento es lo que diga Marco Rubio. O sea, lo que diga Marco Rubio es lo que se va a hacer. No lo dice tan burdamente, pero es lo que está en entre líneas. Ese modelo, Trump, equivocadamente, por ignorancia, por eh, quizás hubris, esa arrogancia, eh, esa especie de arrogancia que todo me sale bien y no importa lo que yo haga, al final yo le doy un spin y todo me va a salir bien. Y si hay un pantano donde yo estoy construyendo el hotel, no te preocupes porque yo digo que el pantano es el sitio donde tú te bañas y eso es una cosa, un spa. O sea, él se inventa cualquiera. Tiene un pequeño problema. Le quiso aplicar el modelo venezolano, el experimento venezolano, se lo quiso aplicar a Irán, que es un sitio muy diferente, con una historia muy diferente, con más de 90 millones de habitantes y con un régimen que no era el régimen eh, socialista de Venezuela. Es un régimen teocrático, todavía mucho más represivo, pero también con todo un universo de cultura, con un montón de universidades. O sea, estoy diciendo que es un mundo. ¿Y qué pasa? Se dejó llevar con que acabar. Y es que tenía en mente lo de Venezuela. Si yo descabezo y mato al ayatollah en un operativo y digo, somos nosotros, va a pasar algo parecido. Allí o se alinean o le damos un golpe. No funcionó así. Funcionó diferente. ¿Cómo funcionó? Lo que no estaban haciendo, que era tomar control del estrecho de Hormuz, los que quedaron del régimen ¿verdad? Del ayatollah, toman prácticamente control del estrecho de Hormuz, que es por donde pasa más del 20% del combustible del mundo. Eso le cambió el juego completamente a Trump. Y mira que ha buscado maneras de decir no que vamos a invadir el estrecho. No que vamos a buscar maneras. No que te vamos a volver a la edad de piedra. Todo tácticas típicas de Trump, hiperbólicas, pero ya le leyeron el juego. Y cada vez que él dice tenemos un acuerdo, de allá sale alguien y dice sí, tenemos acuerdo, pero si no me pagas el peaje a mí del estrecho de Hormuz, pues te vuelo el barco. Así es que lo que ha ocurrido es que Trump se ha metido en una guerra de la cual no puede salir ileso. Y eso no solamente es un problema para el gobierno de los Estados Unidos y para él, sino que ha creado una escisión que ya venía ocurriendo, pero que acabó de tener su ruptura final con un sector de MAGA que se sentía que Trump en su oportunismo, ¿verdad? En su oportunismo político, podía prometerte, no, yo no me voy a meter en guerra, pero si me quiero meter en guerra, pues me meto porque yo soy el jefe. Y ellos sintieron que esa movida es una movida que rompe con uno de los principios más importantes, que es no nos vamos a meter en guerra. Y segundo, empieza toda una campaña que la hemos discutido aquí, con eso me voy a callar y te voy a pasar la bola. La campaña bien fuerte
de que el gobierno de Benjamín Netanyahu se ha infiltrado a tales niveles en el gobierno de Trump que domina a Trump, que tiene una especie de dominio de los sectores de poder en Washington, pero sobre todo de la Casa Blanca. Y que gracias a eso, algo que nunca había logrado Netanyahu, que es convencer a un presidente, porque lo trató con Obama, lo trató con Biden, no le había funcionado, con Trump finalmente lo logró, y que eso es una traición de los intereses de los Estados Unidos. Y eso es lo que está planteando Tucker Carlson, Candace Owens y otros que son, quizás son nombres que usted dice, pero ¿quién es esa gente? Pues es el equivalente en Puerto Rico, digamos, en el sector del PNP, pues son, digamos, Leo Díaz, este, Leo Díaz, Luis Dávila Colón. Luis Dávila Colón, este, son personas que le hablan al corazón de unos partidos y son gente que cuando hablan, aunque haya desacuerdo, dicen, pero ese dice algo que tiene que ver con lo que yo quiero. Y ahí es donde está para mí uno de los problemas políticos que Trump se ha metido. eh, Hizo muchas cosas, pero la guerra con Irán es un problema que no se puede salir, no se puede salir de él. No sé qué tú crees, pero Sí, no tiene maneras obvias de salirse. yo creo que el problema, ¿verdad? El ejemplo quizás sería más Guapas Radio, o sea, estamos hablando de la gente bien, 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 bien de derecha, que en Estados Unidos son un pensamiento y tienen 30 y tanto % del electorado achocado. Y hay que hablar del origen de ese grupo, porque ese origen fue con el Tea Party y el Tea Party terminó en Trump. Y hay que decirlo, había un memo que decía que Hillary Clinton debería haber ayudado a Trump en el 2015. El memo decía, no, no, vamos a ayudar a que Trump sea el candidato del Partido Republicano porque ese es el más derrotable. Y bueno, creo que la historia demostró que no tanto. Eh, hay que No, 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 no. y hay que entender que Donald Trump cree un poco en el darwinismo social. De hecho, Fred Trump básicamente él tenía esa filosofía de killer or loser. O sea, tú o eres un winner o eres un loser. No hay espacios intermedios. Y yo creo que parte de esta filosofía de Trump de nunca aceptar derrota, que lo hemos hablado antes, ¿verdad? Que viene de Norman Vincent Peale y de Roy Cohn, eran sus grandes ideólogos, o sea, las personas a las cuales él siempre se refugia cuando está haciendo pensamiento crítico. Es esta filosofía o esta ideología de nunca aceptar que estoy mal. Y nunca acepto que estoy mal, así que aún en el estrecho de Hormuz, cuando es evidente que está mal, él tiene que seguir planteando, bueno, pues ahora yo voy a hacer el estrecho de Hormuz, un territorio de Estados Unidos, así que voy a hacer el Estado Libre Asociado o ¿verdad? El territorio número 58, pues Estados Unidos ya tiene territorios como Washington, D.C., como las Islas Vírgenes, ¿verdad? Las Islas Marshall, Guam. Y entonces la doctrina de la realidad realmente no existe. Lo que existe es el yo repetir y repetir y repetir el que no estoy siendo derrotado, sino por el contrario, no, es un poco esta ideología de la teología del éxito, ¿no? Porque él estaba en la iglesia de este predicador y este predicador le enseñó a él, pues básicamente el éxito es permanente y el mundo se divide entre ganadores y perdedores, igual que su papá creía en esa Eso. filosofía. Y yo te planteaba que Roy Cohn, que lo hemos hablado antes tantas veces, o sea, esta es la persona probablemente más fascinante que estudiar porque era de la era del macartismo, donde tú, ¿verdad? Que, literalmente utilizabas el poder, abusabas del poder, creabas un ambiente totalmente fuera de control, o sea, que tú básicamente pudieras crear y hacer lo que tú quisieras, planteando a la gente que hay un peligro inminente y solo yo te puedo rescatar. En ese caso era el macartismo, ¿verdad? Y este era el abogado que le enseñó, Ujú. ¿verdad? Ataca, no admitas que algo está mal y olvídate, tú sigue que tú proclama la victoria. Y si ustedes ven, es Sí, exactamente el libro que ha seguido en toda su filosofía. Y hay que decir, ¿verdad? Que lo peligroso que es eso, Carlos, porque estamos hablando sí, entonces de que esa persona tiene el poder ahora y puede inventarse cualquier cosa para no salir del poder. sí. De hecho, hay una combinación ahí bien interesante que cuando yo estaba estudiando a Trump para el libro que publiqué de Sócrates versus Trump, eh, el libro que tú mencionas que se llama The Power of Positive Thinking de Norman Vincent Peale. Fue un libro bien importante para él porque esto es un predicador, ha vendido un montón de libros, pero fue influyente porque de hecho él fue a la congregación de este señor
porque es la idea de media cristiana, pero también realmente es un cristianismo de que, pero esta idea se popularizó luego con The Secret y toda la cosa de que si tú tienes un pensamiento que le llama positivo sobre algo y te aferras a ese pensamiento, eso se convierte en tu realidad. Y para que algo se convierta en realidad afuera, tiene que ser tu realidad primero. Entonces, es un poco, si tú a eso se lo aplicas a hacer ejercicio, pues tú no hay problema, porque primero tú dices, oye, yo soy una persona saludable, me convenzo de eso, pues entonces empiezo a hacer ejercicio todos los días y me convierto en saludable, ¿verdad? Eso es, está bien, pero cuando tú lo aplicas a eso, pero cuando tú se lo aplicas a toda la realidad compleja del mundo, pues hay disloque. Y eso mezclado con una amoralidad total que aprende y que desarrolla y que implementa con la influencia de Roy Cohn. Y eso, yo quiero decir esto porque es una sutileza, pero es importante. Ese tipo de personalidad solo se puede dar en ciertos ambientes. Un ambiente, yo trabajé en Nueva York unos años, un ambiente perfecto es la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es una ciudad donde hay es una cultura bien fuerte, donde vive tanta gente que hay un anonimato. O sea, tú te tienes que hacer allí tu nombre, si es que quieres hacer un nombre, a base del éxito que tú puedas mostrar, del éxito económico, el éxito si estás en un bufete o si eres de tal grupo. Y Trump se abrió paso en ese mundo tan competitivo donde ser buena persona no tiene nada que ver con nada. Si tú hubieras tratado de crear un Trump en una comunidad, digamos, en Puerto Rico, no hubiera funcionado. O en Luisiana, o en Vermont. No funciona porque si tú eres un tipo que lo único que te importa es salir bien y estás dispuesto a mentir y estás dispuesto a cogerle todo, pues eso se sabe rápido en un pueblo, en una comunidad. Inmediatamente las comunidades saben quién es honorable, a quién no puedes confiar, quién es un backstabber, pero en un mundo como Nueva York, el criterio no es ese. El criterio es cuál es, cuál es tu fuente de poder. Y eso es así con las uniones, y eso es así en los círculos de influencia. Y por eso Trump, en ese ambiente, él creó una mentalidad y la que tú la has descrito, es una Pero, mentalidad donde la realidad allá afuera, o el bien o el mal, eso son cosas para los débiles. oye, pero Eso Carlos, también es importante entender que Trump, cuando conoce a Cohn, es en la época donde él es un joven y su papá y él fueron demandados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos porque supuestamente discriminaban contra las comunidades raciales, ¿verdad? Y empieza una filosofía, o sea, el gobierno federal viene a caerte con su marrón encima. Recordemos, 1973, Nueva York, un área en problemas económicos serios. sí. Y yo sé que tú sabes esto, ¿verdad? Al dedillo, porque ese momento es que se nombra una Junta de Supervisión Fiscal y Control Fiscal en Nueva York, etcétera. Pero también había un problema real de los afroamericanos, de los negros, de los puertorriqueños, después de los dominicanos. Y viene Roy Cohn y dice, oye, en vez de aceptar que tú discriminaste contra los latinos y contra los negros y contra ¿verdad? Porque tú no demandas para atrás. Y la estrategia fue al revés. Ah, tú me estás demandando, yo te demando a ti por 100 millones de pesos. Y esa fue la estrategia, Con diciendo que lo Cohen como difamaron. abogado. ¿Cómo fue? Con Cohen como abogado. Exacto. O sea, Demanda al gobierno federal por, qué sé yo, como 100 100 millones de millones de pesos. Dice, dólares y por difamación. O sea, ¿cómo es posible que tú estés difamándome de esta forma? Eh, este, sí, Y, y por sí, si acaso, aunque terminó el caso siendo transado en G75, lo cierto es que aprendió del libro de Cohn. O sea, sí, aprendió de cómo tú puedes utilizar el aparato legal. Y si ustedes ven toda la historia de Trump posterior a eso,
es básicamente la misma. Y fue Trump y el papá los demandados. O sea, Trump tenía 20 y pico de años cuando eso. Sí. Entonces, Eso sale en una serie que hizo HBO, no sé si tú la viste, no. se llama The Apprentice, y era como que el apprentice de Cohen era Trump. Y hay una escena bien interesante, pero está en la biografía, pero está buena, donde Trump le está explicando a un escritor que es el ghostwriter de The Art of the Deal, y le está diciendo, yo te voy a decir cuál es mi táctica, cómo es mi mantra. Attack, 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 siempre ataca, nunca te defienda. Siempre reclama la victoria, o sea, claim victory. Y mantente leal a los que están contigo. O sea, el que está contigo, pues tú lo vas a proteger. Y fíjate que Trump hizo eso con los de enero 6. Fíjate que Trump, cuando ocurre eso, que atacan al Congreso, pues la gente dijo, mira, esto es un golpe de Estado, esto es esto y lo otro. Y Trump los declaró héroes nacionales Ujú, y luego los perdonó a todos. ¿Por qué? Porque él está mandando el mensaje, tú estás conmigo, yo te voy a proteger. Y fíjate que Steve Bannon cogió cárcel, ujú, estuvo preso. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a cumplir un subpoena del Senado que sería contra Trump, que era contra Trump. Lo mismo este tipo Pete Navarro. O sea, él le manda el mensaje, if you're with me, I'm gonna take care of you. Y esa mentalidad él luego la lleva a las estratosferas cuando llega al poder en Estados Unidos. Y lo interesante es, mucha gente decía, estamos hablando de Trump, pero es que uno es casi inevitable uno terminar para poder entender lo que está pasando. Que Trump, un billonario de Nueva York, con todo el privilegio, ¿cómo puede ser presidente de los Estados Unidos? Y esa era una gran pregunta porque la gente decía, mira, ese perfil no es el perfil. Y fíjate que él iba con su Bagabán, él no trató de pasar de cowboy como hizo George Bush. Bush se cambió la imagen a medio cowboy de Texas para ser más relatable. Y Trump no hizo eso, pero no hizo eso porque Trump tenía una intuición. Y es, tú sabes que yo me la juego, yo soy como tú. Y es verdad, pero el sistema está corrupto y yo no me dejo oprimir. Y por eso demando al gobierno y por eso hago esto. Esa mentalidad resonó con las clases medias y clases bajas, sobre todo con los que no tienen college degrees. Por eso él es tan fuerte con eso. Los demócratas no tienen nada que buscar. ujú. Él logró acaparar la mentalidad del tipo de votante que dice, es verdad lo que dice Trump, esto es un sistema corrupto, esto es un sistema elitista, y aunque él es rico, él se parece más a mí. Y toda la mentalidad de que él va a UFC a ver esas peleas que él no las entiende y nunca ha peleado en su vida, él, eso es para mandar ese mensaje a ese grupo de hombres con menor escolaridad, pero que yo soy como tú. En el fondo soy como tú. Y te voy a proteger. Y es lo que él dice. Estos riquitos que hablan de Latinex y toda esta cosa, que eso en la universidad se ve muy bonito, pero tú en tu barrio, tú le dices Latinex al pana, ¿verdad que no? Nope. Pues, y por eso los demócratas perdieron tanto el apoyo de ese tipo de votante latino. Especialmente, no estoy hablando del venezolano y el cubano de Miami. Estoy hablando del latino en Pensilvania, en Michigan, en distintos sitios que decían, pero es que el Partido Demócrata, o sea, no me habla a mi realidad. Sí, y de acuerdo, y por si acaso, la razón por la cual estamos hablando de esto hoy específicamente es porque vimos a Alexandria Ocasio Cortés, que es una figura también creada en gran medida en un momento histórico donde empieza esa izquierda a jalar hacia el otro lado, mientras que la derecha, entonces, ¿qué pasa? Que la polarización total hace ahora muy difícil pensar
que no va a haber una candidatura demócrata de una polarización que va a requerir que probablemente Alexandria Ocasio-Cortez sea la candidata, si no la presidencia, por lo menos la vicepresidencia. Pero te quería hablar precisamente para terminar sobre el tema de Cohen y por qué creo que tú lo definiste muy bien en el libro, y obviamente pues la filosofía es como un tipo de doctrina, ¿no? Donde la filosofía es esa: ataca, nunca te defiendas, admite nada y usa al tribunal como si fuera una forma, como un arma más, independientemente del mérito. Litiga, porque litigar es leverage, o sea, litigar es poder. Y eso, el ver que ocurre todavía al día de hoy, a mí me parece. De hecho, hay una frase bien famosa del 2017, cuando en el Russia Probe, cuando estaban haciendo la investigación aquella de supuestamente Trump estaba, ¿verdad?, en una relación estrecha con Putin y Rusia, y el secretario de Justicia decide inhibirse del caso. Dicen que Donald Trump planteó, y esto lo dice mucha gente, así que aparentemente fue cierto, que él pregunta: ¿dónde está mi Roy Cohn? O sea, ¿dónde está? O sea, ¿cómo es que tú vas a admitir que tienes que inhibirte? No, tú sigues para adelante y tira para adelante. Y si ves, Trump 2.0, Todd Blanche es eso, es su nominado a secretario de Justicia ahora, es precisamente una filosofía así: lealtad total, y atacar, y atacar, y atacar. Pero bueno, nada, hablábamos precisamente sobre esta filosofía de Trump porque fue creada en gran parte por una narrativa que ocurrió y que el Partido Demócrata cooperó. Y vamos, este era el tema realmente para el cual íbamos, así que aprovecho y hacemos la transición ahora. Porque precisamente en el año 2010 surge el famoso Tea Party. Y el Tea Party, cuando surge, empieza, mucha gente lo ve como un movimiento de, ¿verdad?, de supuestamente de evitar los impuestos y de reducir el gobierno federal. Pero todos los que vimos lo que ocurrió realmente parecía más un movimiento racial anti los grupos de Obama, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo alguna gente viendo que para el 2012 ese grupo estaba emergiendo y creciendo? Empezó a buscar quiénes eran los candidatos más fringe, más de la extrema izquierda, o en este caso extrema derecha, para ayudarlos. Y la historia está repleta de múltiples casos donde vino el Partido Demócrata, específicamente Claire McCaskill, por ejemplo, contó en Político para el 2015, pero se cuenta que básicamente endosaron o ayudaron y recaudaron fondos para que Todd Akin, que este fue el candidato en el 2012 en contra, pues para poder ganarle, buscaron la forma de que ganara este candidato ultraderechista republicano, pero de la derecha a derecha, y así poder ganarle. Entonces, ayudaron literalmente. Hay un memo que se llama el Pied Piper, donde salió, ¿verdad?, la campaña de Hillary Clinton, que lo filtró Wikileaks, donde planteaba que ella ayudó básicamente a Trump, a Ted Cruz y a Ben Carson para poder lograr que esos fueran los candidatos y así poder derrotarlos, porque veían como que eran los candidatos tan y tan extremos a la derecha que podían, o sea, básicamente la izquierda o los grupos del Partido Demócrata ayudando a que los republicanos se giraran todavía más a la derecha para así poder ganar. Pues plot twist, hay un pequeño detalle. Lo que ocurrió fue que ahora se normalizó el que personas de ese fringe, de ese mundo de la extrema derecha, sean ahora parte de la conversación diaria. Y Carlos, yo creo que eso en gran medida es lo que ha traído la conversación a donde estamos hoy. Y si tú ves lo que pasó en el, ¿verdad?, en ese momento del 2016, cuando ven que Trump gana, se plantea que lo mismo ocurre en el 2022, donde parte de lo que ocurrió es que se ayudó, por ejemplo, a Doug Mastriano. Esto fue en Pensilvania, en la campaña de George Shapiro, gastó casi $1 millón en ayudar a que un candidato débil fuera el que ganara, ¿verdad?, en su contra. Y lo mismo ocurre en diferentes otras, ¿verdad? Pudiéramos aquí entrar un poco más, pero lo mismo está ocurriendo, o sea, cada vez más, donde candidatos para ayudar, para ganar, ayudan al candidato que ellos entienden es más débil y más extremo del otro lado. Detalle, plot twist. Después lo que ocurre es que normalizas los extremos en la conversación pública y vas perdiendo el control de la conversación. Y me parece que en parte eso es lo que está pasando con el surgimiento de este concepto de abolish ICE, abolish the police, cierra las prisiones, y ahora esas conversaciones que eran totalmente extremas y del fringe, ahora son normales. Ahora básicamente se han normalizado. Y esto ha hecho que, por ejemplo, ahora Alexandria Ocasio-Cortez
plantea ahora que, espérate, que es que el woke uno, what's crazy, y se ríe, pero es obvio lo que está haciendo la estrategia. Carlos, ¿te parece que es una normalización, o sea, un giro hacia la derecha o un giro hacia el centro, o realmente ella sigue creyendo lo que cree y es que esta es la única forma de salir electa? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, voy a contestarte esa pregunta, pero primero quiero hablarte un poco sobre eso que tú hablas de la normalización. Hay una explicación de eso y yo creo que es importante porque él es un mapita que le puede servir a los que nos escuchan, no solo sobre este tema, sino sobre otros. Eh, Hay un concepto que se llama el Overton Window o la ventana Overton. Y eso, Overton no es un gran académico, pero es un individuo que estaba en un think tank. Y él se da cuenta que hay unos temas que son tabú o que o no son parte de la agenda, pero los grupos que los quieren impulsar comienzan a moverlos a través de, ahí está, de Overton Window, muy bien. Empiezan a moverlo para qué. Lo empiezan a mover en círculos académicos o en grupos de interés o en ciertos nichos o tribus, y eso empieza a entrar al sistema de discusión pública. Y al principio hay un rechazo. ¿A quién se le ocurre hablar de que los malos o los hispanos son malos? ¿Cómo va a ser? Eso es racismo. Al principio hay un shock, pero luego se sigue repitiendo y de pronto se abre la ventana a que ese tema sea aceptable como tema. Y luego de ahí hay una cosa que se llama mainstreaming. Y es que de pronto mucha gente en un lado, en un partido, dice, no, pues ese es mi tema. Es mi tema porque me distingue del otro. Y en el Partido Republicano, un ejemplo perfecto es que en los años 80 no se le ocurría tener una política abiertamente antimigrante. En el mundo de Reagan eso no, porque tú querías sumar, pero poco a poco varias corrientes, especialmente aquella corriente de Pat Buchanan, que era el nacionalismo económico de Pat Buchanan, empezó a coger fuerza. Luego se crea el Tea Party, que aunque era supuestamente para que el gobierno fuera más pequeño y menos intrusivo, al final había siempre una línea que era los de afuera vienen a quitarnos los trabajos de acá. Y de ahí, MAGA. Y MAGA se convierte en el movimiento dominante del Partido Republicano y ya es totalmente, si tú te das cuenta, ponte a Fox, ya está totalmente mainstream el concepto de que el inmigrante es malo. Ya. El inmigrante es malo. Entonces, eso lo describo. Vamos ahora a aplicar eso a Ocasio Cortés. Ocasio Cortés es una figura que sube meteóricamente en el Partido Demócrata, pero su base de poder es un distrito eh, bastante social friendly en Nueva York. O sea, esa es su base de poder, pero se convierte en una figura de impacto nacional porque tenía muchas cosas que funcionaban para ella. Tenía una capacidad de expresarse buena, juventud, y una especie de facilidad de discutir problemas complejos, atacando a los republicanos. Y se convierte en una figura nacional. Para ella hacer la transición, si es que aspira a la presidencia, yo creo que va a hacerlo, por los números que yo he visto y por la realidad de la política en Estados Unidos. Ella va a ser candidata en la primaria demócrata. Tiene que poderle hablar no solamente a los de Nueva York y no solamente a los liberales de izquierda y a los jóvenes. Tiene que poderle hablar a mucha gente y yo creo que está empezando a poder contextualizar cosas que dijo que le dieron popularidad, pero que si hoy la pones en un programa, pues se va a ver bastante extremo. Yo creo que está haciendo ese ejercicio. Y De hecho, no, Carlos, y no, perdóname que te interrumpa, Polymarket la pone ya como la candidata favorita ahora mismo a la presidencia. Le pasó a Gavin Newsom según Polymarket. Y Polymarket para mucha gente, ¿verdad? Pues mucha gente pensará que esto es un sitio de apuestas. Sí, es un sitio de apuestas, pero es bastante predictor de la popularidad de alguien y cómo empieza el surgimiento. Y Carlos, me sí. gustaría ponerle a la gente que no vio lo que ella dijo para que lo puedan ver, para que vean hasta el tono y la sonrisa que pone, porque creo que esa es clave también sobre cómo ella lo tocó para
was crazy, pero She's moved away from it, and I have a local city councilman that Yeah. has this, saying, "Woke one was crazy." evidentemente no fue algo, o sea, fue algo hasta ensayado. Evidentemente No, eso su estaba risa. ensayadísimo, Total. ensayadísimo. No, ella tenía que vacunarse, vamos a ponerlo en términos políticos, de jargon político, tenía que vacunarse contra cosas que le van a sacar que son extremas, como por ejemplo elimina a la policía, cosas así. Pues ella va a poder decir, sí, Woke One era un movimiento en reacción a algo que estaba pasando en la derecha y nosotros éramos un poquito locos. Pero ahora que somos más maduros, no estamos locos. Es un poco lo que está tratando de decir de forma amigable y si funciona o no, no lo sabemos, pero como tú dices, hay dos cosas que yo quiero decir al umbral de esta discusión sobre candidatos. El Partido Republicano, y esto es importante porque la gente cree que el Partido Republicano y Demócrata son como dos arañas en un espejo. O sea, están las dos. No, están en momentos diferentes. En el Partido Republicano, que les tomó décadas, desde Pat Buchanan y luego Gingrich, el contrato con América, le tomó años, pero la revolución populista nacionalista ganó. O sea, el Partido Republicano se convirtió en un partido populista nacionalista gracias a MAGA, que es la última iteración de esa tendencia que empezó con Pat Buchanan y otros. Trump no inventó esto. Trump cogió todos los elementos, los amalgamó y creó MAGA, Make America Great Again. Y hoy día, la gran mayoría de los candidatos dicen yo soy MAGA, de los candidatos republicanos. O sea, es decir, que esa revolución, para usar terminología revolucionaria, esa revolución ganó y está en su etapa madura, casi entrando a decadencia, porque las revoluciones ya tú sabes lo que pasa. Y tiene otro problema, que es el problema biológico. Y es que todavía los seres humanos tenemos un límite a nuestra vida. Hay quien piensa que ese límite se va a seguir moviendo, pero el líder de este movimiento se llama Trump. Y la pregunta es si alguien de 80, 81 años puede seguir y cuando no esté, si ese movimiento puede subsistir. Esa es una gran pregunta, no está claro, no está claro. El Partido Demócrata, y aquí es que quiero hacer esa comparación, no pasó por ese proceso porque el movimiento woke progresista, ya tú lo ves, no ganó la revolución. Ese movimiento dio candela. Ese movimiento llevó a Bernie Sanders a ser una figura bien influyente y después a Ocasio y a otros, pero no ganaron, perdieron. Y como perdieron, están reagrupándose y reposicionándose. Mandani es una figura, pero es una figura de Nueva York. No representa la coalición que necesita el partido para ganar una presidencial. Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Esos progresistas, ¿cómo se reinventan para que un votante latino de Pensilvania diga, yo prefiero al demócrata, o de Michigan, o de donde sea, de Arizona o de Nevada? Eso es un reto, porque la coalición demócrata, yo no creo que la coalición Clinton es revivible porque ese mundo ya no existe. Y la coalición Obama se ha reinventado. O sea, cuando yo digo coalición, Jay, yo me refiero a esto. Tú necesitas un voto del votante negro bien fuerte, de las mujeres suburbanas bien abrumador, pero necesitas mitigar las derrotas que está cogiendo el Partido Demócrata en el votante trabajador y blue collar blanco, que ese es republicano predominantemente. Tú tienes que mitigar eso y además el votante joven y el votante latino. Parte de lo que yo no entiendo en esta conversación, siempre que la tengo conmigo mismo y contigo, es por qué nosotros no aprovechamos las oportunidades que nos da la vida. Una de esas oportunidades es viendo esta realidad del votante latino y que en los distritos claves hay 10 distritos que son swing, los llamados, ¿verdad? Dentro de los swing states hay swing districts
que pudieran cambiar, porque la verdad es que con el gerrymandering casi todos los distritos están garantizados para un partido o para el otro. Hay 40 distritos, de los cuales 10 hay una población puertorriqueña suficiente como para poder emitir, ¿verdad? Lograr que el cambie de un candidato a otro. Y yo me pregunto, ¿qué, qué haría Luis A. Ferré o Luis Muñoz Marín si tuviera la oportunidad de poder manipular o cambiar o hacer una gestión para que el Congreso de Estados Unidos cambie una posición o sobre el tema de Puerto Rico? O sea, yo de verdad me pregunto eso. Y tú que has estudiado más la historia en esos temas, mucho más probablemente que yo, estoy seguro que tienes alguna perspectiva. Pero yo creo que Luis, cuando Rafael Hernández Colón ayudó a crear este distrito de Nidia Velázquez, fue genial. O sea, por 30 años tuvimos una campeona para las causas de Puerto Rico, le guste a uno, le disguste. Entonces, yo, Nueva York, by the way, Nueva York. o sea, ajá. Sí, sí. Entonces, o sea, y a mí me sorprende un poco el ver que eso no es ni tema localmente. Y digo me sorprende porque cada vez más dependemos de que el Congreso apruebe o no. O sea, si tú quieres entonces recibir, como evidentemente nosotros nos hemos resignado a hacer, un lugar de dependencia, pues tú tienes que tener entonces el Congreso amarrado. Y si no tienes capacidad económica para poder tener influencia en el Congreso, lo único que te queda es la capacidad electoral política. O sea, en el Congreso nadie te atiende, tú no tienes dos cosas, o tienes votos o tienes dinero. Si no, pues eres otro constituyente más bendito que pasó por allí y Sí, no sí, tienes mucha sí, más sí. fuerza que el que está al frente ahí en la Casa Blanca con los montón de letreros diciendo cosas, ¿no? Sí. Eh, so, Mira, sí. sí, sí. No, no, quiero decir dos cosas. Uno, sobre esa experiencia. Primero, empezaste mencionando a Muñoz Marín y a Luis Ferré. Eran dos políticos. Muñoz probablemente, no probablemente, sin duda, el político de mayor calado que ha dado Puerto Rico. Cuando digo calado, es impacto en la vida del pueblo de Puerto Rico. O sea, si cualquier medición, cualquier análisis, tú podrás decir, pues fue un mal impacto, no me gusta, abandonó la independencia, pero como político transformó cómo se hacía la política y cómo el pueblo vivía y vive. ¿Ok? Eso es. Ahora, tenía una conciencia muy sofisticada de cómo funciona Washington y cómo nos podemos insertar en un diálogo con Washington que nos escuche. Ninguno como él, especialmente en el tiempo que él fue gobernador. Estamos hablando Truman, luego Eisenhower, Kennedy, principalmente. Ese binomio al punto de que fue el único gobernador en que una Casa Blanca hace una recepción de Estado con todo el who is who de Washington, con Pablo Casals, dedicada a Luis Muñoz Marín. Y la historia es que Jackie Kennedy quería tener a Pablo Casals en Casa Blanca, pero Pablo Casals no era un concertista que iba a ir a un concierto privado porque sí. Y lo que hicieron fue, vamos a hacerle un reconocimiento, una velada, una invitación al gobernador de Puerto Rico y pedirle a Casals que amenice el evento. Y eso es historia, está documentado, está en los museos, el que lo quiera ver, que lo vea. Ferré no estaba al mismo nivel, o sea, fue una figura de gran importancia, pero sí tenía una gran capacidad de hablar y de ser interlocutor en Washington. Y lo entendía, y por eso muchos presidentes en el tiempo de Ferré eh, venían a Puerto Rico, tenían relación con Puerto Rico, tenían conciencia. Eso se ha ido perdiendo tremendamente. Eso es la pura realidad. La hemos perdido. Hernández Colón supo que para que te escuchen en esa nueva etapa que le tocó, tenías que tener aliados y hay que decirlo, Nidia Velázquez corre, esto fue como para el 92, en una primaria bien competida, creo que habían como 6 candidatos. Y al principio ella decía, pero ¿por qué yo no voy a ganar? O sea, al principio ella decía, pero si me meto es para ganar. Y tuvo el apoyo de los puertorriqueños en distintos puntos. Ahí también estaban gente como Denis Rivera, que era ya un líder sindical, Tonio Burgos, gente así, estaban metidos con Nidia. Estos eran puertorriqueños que ya
empezaban a abrirse paso en ese mundo político de Washington, de Nueva York. Pero ¿a qué voy? Hoy día, hoy día tiene que haber un cambio de paradigma de que los puertorriqueños que están allá, por el mero hecho de que tú digas, ayuda a Puerto Rico, o eso no resuena, porque es que son grupos diversos. Los puertorriqueños de Florida son unos, los de Kissimmee son otros, los de Pensilvania viven otra realidad, los de Texas son otros. Somos puertorriqueños, pero tenemos vivencias diversas. Así que tienes que buscar cómo les hablas, porque hay que aprender cómo ellos viven allá, no tanto eh, lo que pasa acá. O sea, que eso hay que reavivarlo y también tener sofisticación en el manejo de las relaciones con Washington, que eso siempre es difícil. Carlos, varias cosas, pero sobre el tema de lo que estábamos hablando de Trump y la verdad y sobre Alexandria Ocasio-Cortez y la verdad, yo no sé en qué ella ahora cree, pero sí sé que está al frente en las encuestas y parte de lo que me parece que vamos a tener que entender es que, ¿verdad? Esto le llaman el mainstreaming, donde los extremos El no ganan. mainstream. O sea, cuando el extremo no solo gana cuando gana las elecciones, también gana muchas veces cuando como extremo logra que los candidatos ganadores asuman sus posiciones y las utilicen como parte de su, ¿verdad? De su narrativa para ganar y para derrotar al otro. Es decir, o sea, es bastante común que, ¿verdad? Ese mainstreaming se dé precisamente porque es como el nene nuevo cuando hace maldades que no gana cuando, o sea, el nene nuevo no gana cuando como hace maldades y, o sea, cuando le dan un premio, no le dan castigo, pero gana cuando los otros empiezan a imitarlo y también a hacer lo mismo. Y tú una vez usaste el ejemplo del llamado deseo mimético de René Girard, que es el maestro de Peter Thiel, ¿verdad? Y él Sí, utiliza bastantes ejemplos donde los PAC republicanos financiando demócratas débiles, ¿verdad? Como payback, o sea, le hicieron una copia sí. exacta para ganarle a los candidatos demócratas y convertir entonces el tema, por ejemplo, de eliminar las prisiones, de quitarle fondos a la policía. O sea, si tú vas a los medios republicanos, no hay un tema más importante ahora mismo que el tema trans. Todos los días el tema del balón, de la WNBA y si va a draftear a dos jugadores varones, ese es el tema. Todo el día, Carlos, todo el día. O sea, en Fox News parecería que el tema más importante es algo que afecta al 0.000001%, y yo veo Fox News todo el tiempo para entender por dónde va la narrativa y la retórica, pero logran con esa repetición, como diría Hannah Arendt, ¿verdad? Logran con esa repetición que la narrativa, que el comentario empiece a cambiar. O sea, la verdad es frágil y tú no le vas a ganar a la verdad con argumentos, sino con repetir de forma organizada el otro tema, lo contrario. Básicamente todo el mundo miente y como todo el mundo miente, pues la verdad no es importante. Y eso es fascinante. Porque de hecho, tú en Sócrates versus Trump, que realmente puede llamarse Maquiavelo versus Sócrates, porque Sí, o sea, podría de eso es hacerlo. lo que tú hablas. O sea, es como la verdad es secundaria. Y en esta conversación, Carlos, si uno no logra entender que con el floating the zone, la verdad pasa a ser secundaria y uno no logra distinguir, ok, estos son los tres temas que yo voy a tocar y I'm sticking to these three topics. Si tú me sacas, no, yo voy a hablar de estas tres cosas. Terminas perdiendo porque hay una inundación y en esa inundación tú no puedes escoger la gota de agua que tú quieras. Así que como está inundado, pues tú tienes que buscar cuál va a ser tu historia. Y en este caso, mi impresión es que Alexandria Ocasio-Cortez se dio cuenta de que ella van a destruirla, salvo que ella logre identificar tres cosas con las cuales, o dos cosas con las cuales ella pueda seguir hablando y hablando y hablando, y cada vez que le digan algo de su retórica anterior, como el tema woke, ella puede decir, bueno, es que sí, ese fue en la época de la pandemia, y cuando le preguntan sobre Francesca Wong, eso es lo que ella dice, bueno, es que las cosas que en la pandemia hablamos, y el DSA se retiró, le retiró su endoso, el DSA nacional de los Estados Unidos, el Partido Socialista Nacional, le quita su endoso porque ella ha apoyado a Israel. Entonces, ella pues ha empezado a votarle en contra a medidas a favor de darle armamento a Israel, pero lo ha hecho de forma mucho más disimulada. O sea, que te das cuenta de una
evolución, pero no es una evolución necesariamente que realmente ya cree en esa evolución, sino que es como único ya sabe que puede ir hacia el centro. Y me parece que en gran medida eso es lo que está ocurriendo con esa candidatura, que de hecho subió en todas las encuestas y en Polymarket la convierte en la candidata frontrunner. No es poca cosa lo que ella logró con esa realineación de la verdad, con esa nueva verdad que ella está planteando. Bueno, y déjame hacer este comentario sobre los políticos. Y Trump es el mejor ejemplo de eso. O sea, probablemente si Trump hubiera aspirado solo con lo que él creía en el momento en que aspiró, pues no ganaba. Pero él se preguntó cómo yo creo un mensaje ganador. Y yo me ajusto a eso. Y Trump es el ejemplo de un político oportunista que todo el tiempo realinea. eh, pero los políticos, o sea, en un sentido, pueden tener ideas y preferencias, pero al final tienen que acoplarse a cómo plantearlas de una manera atractiva. Y ese reconocimiento de ella, que lo dice casi como un chiste, pero está diciendo una cosa súper seria, es ese reconocimiento de que nosotros en nuestra etapa inicial no debimos haber ganado porque si llegamos a tener el poder éramos locos, es lo que te está diciendo. Sí, pues oye, tiene doble filo. Tiene el filo de, sí, reconozco que estoy en una nueva entendimiento de la realidad política, pero también el que ya fue loco una vez, pues puede volver a ser loco. O sea, también te reconoce que hay genéticamente ese movimiento tiene cosas extremas. Eso que te está diciendo. Hay un comentario que te digo, yo creo que va a correr, yo creo que Pete Buttigieg va a correr. Pete en algunas encuestas tiene 15, en otras tiene 20%, está allá arriba. Gavin Newsom va a correr porque Gavin Newsom es un político que lleva mucho tiempo y que, aunque no necesariamente gane, va a estar en la conversación y está como en algunas de las encuestas, está Sí, doble bueno, dígito. en New Hampshire está segundo, que de hecho yo creo que por eso Está cambiaron a seguro. South Carolina para primero, para quitarle oxígeno Claro. Digo, y yo creo que está primero en Nevada, que en es de los Nevada. primeros estados también. Sí, bueno, Eh, ahora es South ajá. Carolina, Nevada y New Hampshire, después Virginia, pero Sí. esos tres estados primeros siempre son los que dan el momentum. Hay, hay un, hay dos personas que quiero mencionar en esa lista corta. Está Alexandria, está Buttigieg, está Gavin Newsom. Hay dos que yo quiero mencionar. Una es Kamala Harris, que yo no creo que vaya a correr, pero ella tiene la ventaja que en South Carolina el voto negro es muy importante y ella puede estar entre los tops ahí. Y estoy seguro que tiene la inquietud porque, ¿sabes? Se quedó corta y puede correr una campaña. El otro que es una figura para mirar es el senador de Georgia, Ossoff, John ¿verdad? Ossoff. John Ossoff. Ossoff es un joven, es un candidato, creo que tiene 39, 40 años, y él es un senador, quizás el más joven en mucho tiempo en el Senado, pero tiene elementos que recuerdan a Obama. Eh, tiene elementos, ahí está Ossoff, él tiene elementos en su forma de proyectarse, un joven, tiene una educación Georgetown, London School of Economics, no es extremo, por ejemplo, esto de defund the police, él no está con eso. Él apoya a Israel en general, aunque dice que hay que moderar. O sea, que es una figura de centro, aunque es Roe v. Wade, ¿verdad? En las cosas fundamentales del Partido Demócrata, él es pro Roe v. Wade y pro protección del ambiente. Así que es una figura que no la descartaría porque en un grupo de 5 o 6 que empiezan a luchar, a veces un dark horse así Bueno, cobra él está fuerza. cuarto en la encuesta, por si acaso. Por eso, o sea que no, yo pienso que ese es el grupo. Si tú me preguntas hoy, ¿quiénes yo creo que van a estar casi seguro en una primaria? Yo me sospecho que Buttigieg va a estar
Ossoff, va a estar Ocasio, va a estar Newsom. Y no estoy seguro todavía si Harris se tira, pero no la puede descartar, porque sigue siendo una figura de, como te digo, de algún grado de reconocimiento. Fue vicepresidenta y ella en esta ocasión no va a correr con, con el carimbo de Biden. Yo creo que, Probablemente todo. por si acaso, quería mostrarle el calendario. South Carolina siendo primero, Nevada segundo, New Hampshire tercero, Nuevo México cuarto. El problema que tiene Pete Buttigieg, que es un candidato sin duda formidable, con un historial impresionante siempre de, ¿verdad?, de servicio a la nación, refiriéndome al ejército, y siendo una minoría, siendo él abiertamente gay y además abiertamente, pues, padre, ¿no? Eh, con una pareja, ¿verdad?, de su mismo sexo, y un soldado condecorado. Pues es bien interesante, además que fue alcalde, pero la comunidad afroamericana no le perdona su alcaldía de South Bend y no le perdona el que no lo ven como alguien que ellos, o sea, no lo ven como alguien cercano a ellos. Y el problema de que tienes eso es lo que le pasó un poco a Biden. Biden no gana en Iowa, no gana en New Hampshire, pero empieza a ganar en South Carolina, y una vez tú tienes el voto afroamericano en la primaria demócrata, ganas la candidatura. Y por eso Jon Ossoff es un candidato tan fuerte, porque él sí lo ven como alguien del sur que puede ser más favorable a ellos, aunque sea blanco. Y también Alexandria Ocasio-Cortez, siendo latina, pues ella está al frente en New Hampshire, está entre las primeras en Nevada. Hay que esperar a South Carolina porque todavía esa encuesta, cuando ella hace este leapfrog, no ha corrido, pero después de eso Nuevo México, o sea, bien, pensando en la comunidad latina de Nuevo México y New Hampshire, perdón, de Nuevo México y Nevada, puede ser que ella sea una candidata formidable en ese momento. Es decir, o sea, todo va a depender probablemente de ese primer escaño, pero de acuerdo contigo, quien gane South Carolina va con un momentum brutal a Nevada y New Hampshire. Quien gane los primeros. Y de hecho va a depender de quiénes al final tiran el sombrero al ruedo, porque si Harris corre, yo estimo que ella va a estar arriba o entre los top en South Carolina, pero no necesariamente en Nevada, New Hampshire y México. Eh, pero si ella no corre y le da por apoyar a Pete Buttigieg, ahí de repente tienes una oportunidad de que Buttigieg se suavice con ese voto afroamericano o negro que no está con él a los niveles que necesita, sobre todo en la etapa inicial. Es que la dinámica es cómo tú puedes ganar la primaria demócrata, pero a la vez mantenerte viable para la grande, porque son, son universos diferentes. Pero voy a decir una cosa más, y las encuestas demuestran que sí hay una tendencia al alza en el mundo demócrata. El Partido Demócrata, como contraste del Partido Republicano, tiene oportunidades en grupos que había descuidado, como dije. Un ejemplo que yo siempre le he dado y tú y yo lo hemos hablado. O sea, yo estoy en una conferencia en Columbia University y alguien habla de Latinx, todo el mundo entiende lo que es Latinx. Latinx es la forma en que estos grupos que empezaron a tratar de revisar los lenguajes que usamos, pues en vez de decir latino, para no decir latino, latina, latine, latines, pues vamos a decir Latinx. Es un término inventado para ser inclusivo. Y eso en un círculo académico, pues eso no es raro, porque los académicos a cada rato nos inventamos términos y eso es muy normal. Entonces, no hay problema. Perfecto, Latinx. Pero cuando tú a un trabajador de Pensilvania le dices, mira, Pedro, tú eres Latinx, él no, ¿qué es eso? Yo soy salvadoreño, soy puertorriqueño. ¿Tú sabes? Es una cosa que lo que hace es que subraya precisamente el ataque que le hace el Partido de Republicano, que los demócratas son unos elitistas que van a las universidades a hacer ingeniería social y demás. Y eso yo creo que el Partido Demócrata se ha ido alejando de las versiones un poquito más extremas de esa manipulación de lenguaje que, como dije, en los círculos académicos se ve muy cute y en las convenciones, la gente aplaude a morir, pero que en el pueblo
se ve con sospecha, se ve ajeno, se ve como cosas que hacen precisamente los elitistas de las universidades, ¿entiendes? Y ese es el problema, que los que supuestamente son más liberales y más pro pueblo terminan imponiendo unas formas de expresión que son ajenas a el pueblo que quieren representar. Y mi impresión es que eso va a tener que cambiarse si quieren ganar para el 2028, porque de nuevo, la política identitaria es lo que más divide al Partido Demócrata. Y si tú vas de nuevo, y lo digo porque es que es así, o sea, si tú vas a Fox News, si tú vas a AON, si tú vas a News Nation, todos estos medios de derecha, el tema más importante es que la jugadora Cunningham le dieron una falta y la sacaron porque ella está en contra de que las mujeres trans jueguen en la liga de la WNBA. Entonces, y eso, y yo veo eso, ¿verdad? Y yo sé que eso realmente a la inmensa mayoría de la gente no le importa hasta que empieza una campaña bien montada y pregúntale a Donald Trump si funciona una campaña Oh, bien montada en esa oh, dirección, que todo el mundo sabe que el anuncio que él más le dio en contra de Kamala Harris fue el anuncio precisamente de ella hablando de la comunidad trans. Y eso pues de nuevo, es algo que afecta a muy poca gente sin duda, pero lo convierte en el tema más importante. Y debo decir que en el 2022 los republicanos tenían 6 candidatos inflados que perdieron precisamente con la estrategia del Partido Demócrata de tratar de llevar ese fringe de nuevo, pero ha traído el que ahora mismo tengamos una posibilidad real y este es el ángulo mundial, Carlos, que me gustaría con esto cerrar. O sea, básicamente en el 2016 había, ¿verdad?, mucho contenido extremo donde estaba, ¿verdad?, el Black Lives Matter, ¿verdad? Y eso trajo, sí, sí. y ya vimos cómo, según el famoso informe del Senado de lo que pasó en el 2016, había una estrategia detrás de todo eso de incendiar. No provocan el asunto, pero sí lo incendian. Entonces, eh, hay que decir que tanto Henry Kissinger como Mearsheimer plantean que Estados Unidos, su gran debilidad precisamente es una potencia que no puede llegar a acordar ni siquiera elecciones reales y por tanto, pues, sostenerse esas alianzas lo convierte en un país débil, o sea, se debilita internamente porque precisamente se sabe que cuando tú logras dividir estos partidos o logras dividir la opinión pública, pues no hay forma entonces de llegar a un bien en común y lo que hacen es entonces estos países enemigos, China y Rusia sobre todo, Irán también, logran meterle el chambón. Por eso yo decía que me parecía que TikTok era obvio que era utilizada para fines de fomentar, por ejemplo, el tema de Israel. Y el tema de Israel y Palestina se convertía en el tema número uno en TikTok en Estados Unidos. Versus, y tú decías, ¿y cómo es eso? Bueno, pues porque en efecto es un tema que dramáticamente divide a la nación y entonces lo que hacen los países enemigos es que le meten gasolina a ese fuego. O sea, se sabe que hay un fuego de polarización. Simplemente ellos no inventan la polarización, ellos simplemente le echan gasolina porque lo ven como el arma más barata en contra de la democracia. Tú lograr continuar con esa división. Eh, y eso era algo de lo que Kissinger advertía sobre estos temas, ¿verdad? Porque esa disfunción interna, como dato estratégico que hay que entender. Y lo mismo pasaba, ¿verdad? Cuando Kissinger decía, mira, tú no puedes dejar que Beijing y Moscú se unan, o sea, tú no puedes dejar que China y Rusia se unan porque tienes que mantener esa división. Pues esa división que ha logrado el éxito de Estados Unidos a nivel internacional, a nivel doméstico, pues esos países la utilizan en contra de la nación y les ha funcionado. O sea, es la verdad de cómo está actualmente la situación. No sé, ¿algo más que queramos decir o nos No, vamos con eso? solamente para redondear el argumento que lo hiciste bien, es que la, ¿cómo te digo? La conducta del votante, todo el mundo cree que, ¿sabes? La gran mayoría de la gente cree que a los otros manipulan y a mí no. Todo el mundo piensa, mira cómo manipulan a los otros, pero a mí no, porque yo no me dejo manipular. Pero la manipulación no es meramente cómo tú piensas, sino sobre qué temas tú piensas o a qué tú le das atención. Y eso lo puedes ver incluso en cualquier lugar, en Puerto Rico o en Estados Unidos. Miren los temas que se están hablando y lo que la gente en la calle está repitiendo, pues es unos temas, pero otros no. Quien maneja la agenda tiene mucho poder y estas
y estas herramientas tecnológicas manejan la gente y manejan lo que tú recibes y qué tema se le da importancia y cómo se presenta. Y eso es un poder enorme que ha cambiado la forma en que el ciudadano se relaciona con las cosas y ciertamente viven mucho de la reacción emocional de manipular tus emociones, de que te sientas con miedo, con ira o con odio o con resentimiento para que eso te movilice y mantengas el engagement. Y esa es la nueva realidad del orden mundial. Y ese nuevo orden mundial que está ocurriendo aquí, Carlos, yo quisiera cerrar con algo que pasó en el 1986, porque con esto podemos cerrar porque me parece que Francia tiene un caso, y yo sé que lo hemos discutido, y yo creo que de hecho tú lo puedes plantear, ¿no? Como el partido de derecha de Le Pen bus- buscaron normalizar el que entraran como parte de la derecha para dividir la derecha. 40 años después son el partido que puede ganar la presidencia. O sea, se buscó en un momento para dividir la derecha, darle un espacio de poder a un grupito pequeñito, bendito, que no era nadie, pero de repente ahora se han convertido en la fuerza política principal en Francia, en Francia. Así que cuidado con ese tipo de estrategia que puede terminar siendo eventualmente bien perniciosa. Y eso, de nuevo, es parte de este nuevo orden mundial.